Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, queridos alumnos? Kenenkate, Meshikten, Shimopanultikan, a este otro episodio de su escuela Kali Mexica en vivo. El día de hoy nos encontramos en presencia de un maravilloso hermano, una gran persona a la cual yo aprecio mucho y que tiene maravillosos proyectos que presentar, maravillosos proyectos que poner al frente. Y pues quisiera yo entonces darle pie al inicio de este programa, hablando sobre nuestro hermano Teotecpatl, quien tiene varios proyectos. Así que pues hermano, bienvenido y vamos, ¿qué te parece si le damos inicio a nuestro programa? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Un honor estar aquí con ustedes. Igual el aprecio es mutuo. Gracias por la presentación. Pues mi nombre es Teotecpatl y soy originario de Xochimilco, un pueblo llamado Acalpixca, que es un pueblo muy especial, ya que ahí está el primer asentamiento Xochimilca. Y pues empecé a danzar desde muy chico, como 6, 7 años, y de ahí me he envuelto en pues la forma de vida enfocado en la pues investigación sobre la cultura antigua de México, enfocado pues principalmente en la cultura mexica o azteca, y ya con el pasar de los tiempos hemos investigado un poco más allá de solamente lo mexica. Y bueno, tenemos diferentes proyectos de los cuales vamos a ir platicando esta noche. Exactamente, pues bueno, primero que nada, pues bienvenido, hermano Teotecpatl. Antes que avancemos un poquito en la plática, quisiera yo mencionar que nuestro hermano ahora va a ser maestro de ustedes, para todos los que nos están sintonizando ahorita en Kali Mexica en vivo. Él va a dar un curso llamado Curso de El México Antiguo, Nuestra Verdadera Historia, el cual pues va a tener 8 clases a lo largo del mes de junio, para que ustedes estén muy atentos y pues empiecen ya a preguntar sobre cómo sumarse a este curso. En este curso pues se va a tocar desde los tiempos antiguos, cómo es que se pensaba, cómo es que se llegaban a esos asentamientos que nuestro maestro menciona, hasta posteriormente cómo ha evolucionado naturalmente esta tradición, y que hoy en día pues también tiene muchas expresiones artísticas, no solamente es una sola expresión, que también hay varias expresiones artísticas que se desarrollan en base a una inspiración del México antiguo. Porque hay que cabe destacar que, bueno, es imposible volver a regresar a un estilo de vida que sucedió hace aproximadamente 500 años, pero sí es posible evolucionar en esa misma tradición y hoy en día sentirse orgulloso de formar parte de un enorme y gran legado que nos dejan aquellos antiguos que vivieron durante ese tiempo. Así que pues, Teo, tengo una primera pregunta para ti, creo que es la pregunta más importante. Queremos conocer, Teo, ¿cómo piensa? Teotecpatl, ¿cómo es? ¿Qué proyectos ha desarrollado? Primera pregunta sería, cuéntanos un poquito sobre quién es Teotecpatl. Muchas gracias, hermano. Pues nada, soy un Xochimilca, originario de este eh, pueblo Xochimilca, orgulloso de pues las raíces antiguas. Soy una persona que le interesa la ecología, en el poner mi granito de arena en este tiempo, en este espacio en el que me tocó y nos tocó eh, pues crecer y aprender. Entonces me enfoco mucho también en tratar de pues ayudar en el problema del que todos enfrentamos como humanidad, de la destrucción de la tierra, el cual pues el enfoque de pensamiento de los pueblos antiguos me ayuda mucho a arraigarme a eso, ¿no? La manera en cómo vivieron durante miles de años sin transgredir la tierra. Y nosotros, como en tan poco tiempo, 300 años, desde el capitalismo y en especial en estos últimos 100 años de supuesta evolución o progreso, hemos destruido más la tierra de lo que nos imaginamos. Entonces, me interesa mucho poner mi granito de arena en lo que pueda. Empezando aquí con Xochimilco, ¿no?
aprendiendo de los chinamperos a sembrar. Cada chinampa es un pulmonzote de oxígeno, son filtros de agua natural. Eh, la biodiversidad que hay aquí, etcétera, es muy grande. Entonces, esa es otra de las cosas que yo hago, pues involucrarme con la gente de mi comunidad, en especial son Claro. los chinamperos. Que yo creo que eso es algo muy importante para toda persona que esté tocando las fibras de volver a conocer el México antiguo o como lo queramos llamar, como reconectar con las raíces. Hay gente más poética que le llama volver a crear una identidad. Creo que es algo muy importante, es ser humilde y voltear a ver a las comunidades que actualmente todavía tienen una identidad, tal vez no puramente nativa, pero sí muy acercada a ella. Yo considero que ese es un acto y un gesto de mucha humildad que todas las personas que se acerquen a interesarse en conocer el México antiguo deben de hacer. Y eso evidentemente involucra en hacer el esfuerzo para poder interpretar, bueno, no interpretar, aprender la lengua náhuatl. Que creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Porque tal vez nosotros, o tal vez tú seas un poquito más cercano, pero en mi caso yo no crecí con la cercanía de la lengua náhuatl, pero eso no significa que no haga el esfuerzo por aprenderla. Y el hacer el esfuerzo por aprenderla me acerca un poquito más a entender la forma de pensamiento que en algún momento se tuvo. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de este acercamiento por parte, vía la lengua, hacia las comunidades nativas para empezar como a conocer, como a encontrar una simbiosis entre nuestras formas de pensamiento? Es fundamental, eh, yo por experiencia de vida y que es parte de lo que vamos a ver en estas pláticas o en este curso, es justamente a través de mi vida, de lo que yo he vivido, cómo ha sido mi experiencia, porque justamente en el idioma náhuatl, dando por ejemplo la palabra mati, Uh -huh. que en el, traducido al español, los nahuas lo traducen como sentir, No sentir, ajá. probar, y para ellos, para saber algo tienes que sentirlo, Uh -huh. tienes que probarlo, tienes que experimentar eso, ¿no? Entonces, trataremos de que a través de lo que yo he vivido, explicarles cuál es la manera en que yo veo este mundo antiguo, ¿no? Que sigue vivo, esa esencia. Entonces, el acercamiento hacia el náhuatl, en mi experiencia, fue fundamental, porque muchos de los que van a estar en el curso, pues posiblemente han visto a los grupos de danza aquí en la Ciudad de México o en algún estado o fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, no sé dónde. Posiblemente alguno de ustedes lo ha visto, pero estos movimientos que son muy importantes, que son como un puente para los que no tuvimos la fortuna de haber nacido en un pueblo nativo, se vuelven como una introducción. Eh, Lamentablemente, sí puedo decir que el 90% de los que estamos involucrados en estos movimientos no se interesan en el aprender el idioma náhuatl. Es hasta cuando ya empiezo a conocer a los nahuas de nacimiento o a otros que incluso tal vez no sean nahuas, pero que aprendieron el náhuatl. Eh, pero principalmente por los nahuas, ¿no? La importancia de aprender el idioma, porque si queremos justamente entender una cultura, es fundamental aprender su idioma. A través del idioma es un acercamiento hacia su cosmogonía, cómo ellos veían el mundo, que es distinto y nos abren nuevos panoramas de pensamiento, ¿no? Como mi maestro Nahua, Santos de la Cruz, nos comentó un ejemplo, ¿no? Muy claro de diferencias culturales o de pensamiento. Como nosotros estamos actualmente acostumbrados en la cultura moderna, en el español, por ejemplo, a decir todo el tiempo decimos cierra la puerta. Pero ellos, al menos en su comunidad, en su variante que es de Ixcatepec, Veracruz, dicen, nosotros en agua decimos cierra la puerta, decimos cierra la casa. Cuando, cuando están cerrando la puerta, ellos dicen cierra la casa. Y cosas de ese tipo que vas aprendiendo con los nahuas,
te hacen, que son muy curiosas, te hacen entender cómo su pensamiento era muy, muy descriptivo Correcto. y eran muy creativos. El idioma náhuatl es muy creativo, es Ujú. más de lo que nos podemos imaginar. Yo siento que la manera en como los niños crecen, o sea, como absorben todo y siempre están muy, muy, muy despiertos a crear. Siento que nuestros antepasados, alejados de la modernidad que ahora tenemos, tenían ese pensamiento creativo que es muy hermoso. Entonces, el acercamiento al náhuatl es fundamental para empezar a entender justamente Yo también estoy cómo saber. totalmente de acuerdo, hermano. Mira, yo me puedo decir que cumplo en estos momentos, va a ser mi tercer año, pues aprendiendo un poquito lo que es la práctica de Totlachtu, ¿no? Nuestra lengua. Que debo decir que en el primer momento en el que te acercas a tratar de tocar las fibras de la lengua, eh, sientes tú inmediatamente un cambio de estilo de vida, un cambio de vida, una visión totalmente nueva de lo que la lengua te está proveyendo. Y es entonces cuando tú tomas el corazón noble, tomas esa pequeña pausa y de pronto dices, si yo continúo por este camino, creo que voy a entender un poco más la manera en cómo las comunidades viven y por lo tanto puedo trazar un poco más atrás la historia y entender la forma de pensamiento de ese entonces, que evidentemente ha cambiado, eso no lo podemos negar, pero sí la lengua náhuatl definitivamente te acerca mucho más. Y afortunadamente aquí en Cali, Mexica, tenemos un maravilloso maestro. Yo sé que hay muchos maestros en todos lados, en diferentes regiones, y que todos ellos hacen una excelente labor y se les aplaude muchísimo y se les agradece que estén manteniendo una de las lenguas más importantes del mundo en constante enseñanza. Bueno, aquí en Cali, Mexica, tenemos un maravilloso maestro llamado Sergio Sevilla, quien enseña la variante de Milpalta y Mm. va poco a poco guiando a alumnos a ir aprendiendo. Bueno, porque tenemos ya alumnos que ya tienen casi 3 años, 3 años y medio practicándola y ya han ellos mismos generado diferentes proyectos, lo cual me lleva, compañero Teo, a hablar sobre tus proyectos. Entonces, aquí tengo, les voy a compartir, compañeros, una imagen de un proyecto que tiene Teo Tecpat que se llama Yautecame. Yautecame, para mí, en mi forma ¿cómo se puede decir?, de explicarlo o de definirlo, para mí es un proyecto de índole de artístico. Es una representación artística donde se, se representa de alguna manera las ideas mitológicas o las ideas literarias o las ideas de leyenda de nuestro México antiguo, ya de una manera pues, muchísimo más contemporánea, que no tiene nada de malo, es una expresión artística y como ustedes saben, el arte pues, se puede expresar de cualquier manera. Entonces, Teo, quisiera que nos contaras un poquito sobre el proyecto Yautecame, cómo te ha ido, cómo empezó, cuál es su ideología, ahora sí que te cedo el micrófono. Gracias, hermano. Eh, pues es algo interesante. Cuando uno empieza como danzante, pues empiezas con la cuestión ceremonial, que yo aprendí a los 6 7 años con mi primer maestro que se llamaba Tezcazotl. Y cuando tuvimos la oportunidad de empezar a viajar hacia el norte, hacia Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, ya después fue Canadá. Allá hay ciertos lugares donde se practica la cultura o el resguardo de la cultura, en eventos que se llaman, por ejemplo, powwow. Si los buscan en internet, un powwow, los nativos del norte, como lo cuentan, porque tengo muchos amigos de allá del norte, mis sobrinos, de hecho, son Crees, combinados con la sangre xochimilca. Los Crees son de Canadá, del norte de Canadá, en Alberta. Y ellos cuentan que los nativos, para impulsar a los jóvenes a que siguieran danzando o que no olvidaran sus tradiciones, los impulsaban a que el mejor danzante se iba a ganar tanto dinero, el mejor cantante, etcétera, ¿no? Entonces, los jóvenes entraban a esos concursos y empezaban a hacer los mejores atuendos, a tratar de ser los mejores danzantes, etcétera. Entonces, a la fecha es un movimiento muy fuerte allá en el norte.
Y allá cuando estábamos en esos lugares, principalmente mis hermanos, nos empezaron a invitar a mostrar la danza azteca en esos eventos. Nos llamaban los hermanos del sur, van a presentar esta danza. ¿No? Entonces era muy interesante. Yo me aventé, tenía como 16 años, perdón, la primera vez que fui a Estados Unidos y en un evento que se llama el Festival de las Culturas. Y íbamos en diferentes lugares de Estados Unidos y había como pues los presentación de los europeos, de los africanos, de los hindúes, o sea, de todas las culturas del mundo, y entre todos esos estaban los aztecas, ¿no? Que así le decían. Entonces, nuestra incursión como en las cuestiones artísticas fueron como de este tipo de invitaciones. Y después ya aquí en México conocíamos un grupo llamado Mesme, que es uno de los grupos de música prehispánica más pues conocidos, junto con Jorge Reyes o Tribu, etcétera, Luis Márquez. Nos invitaron a participar a mi hermano y a mí en la obra de La Llorona de Cuemanco, de aquí de Xochimilco, en la cual yo participé como 9 años como actor, como danzante y músico. Y ahí nosotros tuvimos que empezar a enseñarles la danza azteca a gente que practicaba el folclore. Toda la danza que ellos hacían era folclórica, pero no tenían esta parte como más de la danza tradicional, azteca o mexica o de origen conchero. Y ahí es cuando nuestra incursión hacia lo artístico se expande más, ¿no? Cuando estuvimos en La Llorona y fuimos creando ya coreografías para las presentaciones y atuendos más, más espectaculares, etcétera. Y así es como por ahí del 2013 nace el proyecto Yautecame, que se llamaba Olin Yautecame. Después le dije a mi hermano, que es el cofundador, mi hermano, Mictlan Tonati, le quitamos el Olin y se quedó Yautecame. Y ya en el 2015 tuvimos la oportunidad de participar con Lila Downs, después con los Caifanes, en 2017 en el Zócalo, cuando tocaron gratis. Y hemos estado con Maldita Vecindad, con Rosy Arango, con el grupo Tribu, que es uno de los grupos más icónicos de la música prehispánica, y en muchos otros eventos culturales, y Toltequinox en Hidalgo, ahí está, justamente, ahí estamos con el vocalista de La Castañeda, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hemos estado así, y justamente con Rosy Arango, que les recomiendo mucho, búsquenla en Spotify, Rosy Arango. Para mí es una de las mejores cantantes mexicanas, la canción ranchera. Ella me invita a tomarme unas fotos, porque se iba a ir a Cartagena, Colombia, al carnaval. Y me dijo, pues tómate unas fotos, y me tomaron fotos y me dijeron que si me maquillaban. Y les dije, sí, ¿cómo te maquillamos? Pues yo dije, cuando estuve con Lila Downs, me maquillé como en mi tonal, yo tengo jaguar. Yo por eso en Instagram yo estoy como Tetecpa Jaguar, porque es uno de mis símbolos de mi tonal Powali. Tengo muchos símbolos como de la noche, aunque también del día, pero entre ellos está el jaguar. Y le dije, pues yo me maquillé de jaguar y la mitad de cráneo. Y me dijeron, entonces me maquillaron de jaguar y de cráneo. Y les encantó y me dijeron, vamos a llevárnoslo a Colombia. Y me fui a Colombia. Y ahí conocí a maquillistas, y estando en Cartagena con Isabel Mazón, que es una de nuestras maquillistas principales, me decía, yo sé pintar los cuerpos, pero no sé la filosofía que ustedes saben. Entonces ayúdanos a pintar bien los cuerpos, y así hacemos colaboración. Y en el 2020, que ya no había desfile, que nos habían invitado al desfile de Día de Muertos, el mega desfile de la Ciudad de México, lo hicimos por nuestra cuenta y conocimos a un personaje que trabaja con Playground, que es una plataforma de Facebook principalmente. Hicieron un mini documental de Yautecame, y ahí es donde les dije a mi hermano, y vamos a invitar a estas maquillistas, y no me creían, ¿no? Entonces, que eran tan buenas, y cuando las invité, yo les dije cómo maquillarnos, y a mí de Xolotl Quetzalcóatl, la mitad Quetzalcóatl y la mitad Xolotl, y el resultado de eso fue increíble. Entonces, con los atuendos, que también los que nos hacen los atuendos son algunos de los mejores de tradición conchera, y también de la mexicanidad, y esa conjunción hizo a que se pasara a otro nivel yautecamente. Entonces, actualmente
utilizamos los mitos antiguos para representarlos artísticamente, como bien decía mi hermano. Representaciones de Quetzalcóatl, de Tlaloc, de Xochiquetzal y de Huehueteo, es el que acá hace rato pusiste, que es Xiuhtecuhtli, me pintaron así Ujú. de Xiuhtecuhtli, y la mayoría de las ideas, bueno, las ideas no salen de mi hermano y de mí les decimos a los maquillistas cómo maquillarlos, ¿no? Entonces, pues es prácticamente difundir la cultura de México a través de su belleza y su arte. Entonces, eso es lo que nos dedicamos en Yautecame. Maravilloso. Y miren, debo de decir que el trabajo bueno, tú eres la flecha de iniciativa, es decir, tú estás proponiendo, a final de cuentas, esta línea de expresión artística en base a nuestra cultura, pero me imagino que el trabajo que tú haces pues viene sumado de también otras expresiones artísticas, como lo es la música, como lo es la pincelada del maquillaje, que imagino que has colaborado con tanto grandes maquillistas como hombres y mujeres, como también diseñadores, ¿no? Me imagino que también has trabajado con increíbles diseñadores. Y eso habla, queridos alumnos, de que nuestra historia no está muerta, nuestra historia está hoy en día, ha cambiado, evidentemente, es natural que las cosas de la vida también tengan una evolución, y por lo tanto no está mal vestir, por ejemplo, este tipo de prendas que tenemos, son expresiones artísticas. Ya no bueno, los antiguos no dibujaban así, pero hoy en día sí dibujamos así. Y entonces creo que eso es algo muy importante. Y otra vez regresando, aquí tenemos un comentario de Armando que dice que él quisiera aprender las lenguas. Yo vuelvo a insistir, aprender una lengua, si tú no creciste dentro de ella, entonces evidentemente tienes que brindarle ese respeto importante de decir voy a aprender una nueva lengua que posteriormente se va a convertir en una ligera apertura para entender una forma de pensamiento, pero de ninguna manera te vas a igualar a una persona que haya crecido con ella, porque entonces tienes una visión. Si no me equivoco, y tal vez aquí haya personas que me puedan corregir, nuestro maestro Sergio decía que una cosa es Macehualcopa y otra cosa es Castellano Copa, es decir, tú puedes ser hablante del náhuatl desde nacimiento y por lo tanto piensas desde el náhuatl, o puedes ser hablante del castellano que quiere aprender náhuatl. Por lo tanto, tu visión siempre va a ser la lengua que te llegó primero, pero tienes el acceso a poder aprender una nueva. Yo los invito a todos que están aquí que les gustaría aprender la lengua náhuatl. Aquí en Cali, Mexica tenemos maravillosos cursos y están todos en línea para que ustedes puedan sumarse. Bueno, quisiera yo pasar a otro proyecto que tiene Teo. Teo tiene muchos proyectos, por cierto, muchísimos. Ahorita mis compañeras van a colocar sobre los comentarios todas las redes sociales de nuestro compañero de TechPatl para que lo sigan. Pero quisiera yo platicarles un proyecto del cual yo también formo parte de esa experiencia. Juntamos, el proyecto Cali Mexica se sumó llevando a alumnos jóvenes de 16, 7 años a los 23 más o menos, para que tuvieran pues ahora sí, un acercamiento más con la Tierra. Y este proyecto, si no mal recuerdo, se llama Guardianes de la Tierra. Ahora, este proyecto también lo lleva en la línea Teo, junto, me imagino, con otras personas, y la misión principal de él es volver a enseñar a las personas el rescate tan importante que lo es nuestra madre tierra, a partir de lo que tenemos más cercano, que es Xochimilco. Entonces, me gustaría, pues, Teo, platicarnos un poquito sobre este proyecto de Guardianes de la Tierra. Muchas gracias, hermano. Pues justamente Guardianes de la Tierra, que en las redes no hemos subido mucho, porque que mucho abarca, poco aprieta, entonces voy paso a paso. Tengo un chorrísimo de material de lo que hemos hecho, pero para las redes sociales se necesita bastante disciplina y mucha energía. Pero tengo mucho, como lo que está mostrando mi hermano Adrián, así tengo infinidad de videos y de fotos de todo lo que hemos hecho en estos años. Y es un proyecto que se llama en náhuatl Tlalpixque, que significa Guardianes de la Tierra, conforme lo tradujo mi maestro Santos de la Cruz de Veracruz. Y es lo que les platicaba al principio, que buscamos hacer lo que nosotros podemos para mejorar nuestro espacio. Yo siempre tengo la firme convicción de que pequeñas acciones con diferentes personas
repartidas en todos los rincones del planeta, tienen la capacidad de realmente generar un cambio. Y yo creo que si todos nos pusiéramos a pensar qué es lo que puedo hacer en mi comunidad, qué es lo que está pasando en mi comunidad, lo más cercano a mi casa, empezando desde mi cuarto, cómo puedo mejorar mi cuarto, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mis emociones, es lo más difícil. La batalla con uno mismo empieza ahí, después tu cuarto, tu familia, tus vecinos, ¿no? Cómo te llevas con tus vecinos. Eso es lo que va a generar una sociedad más sana, siento yo. Y también, pues, fijarte qué es lo que está pasando con la naturaleza, con lo que está cerca de tu comunidad y qué es lo que puedes hacer por mejorarlo, ¿no? Mi caso, pues, lo más cercano a mí es Xochimilco. Y yo por años estuve, pues, buscando lo de cualdeas, permacultura, hasta que una arqueóloga, que es amiga mía, me pidió que fuera a abrir a los cuatro rumbos en agua para un documental de un noticiero llamado Al Jazeera, que es de origen Qatar, me parece, pero que está en todo el mundo, y vinieron a hacer un pequeño documental de mis colaboradores, de los que yo colaboro, que se llaman La Ruta del Ajolote. Y yo con La Ruta del Ajolote, pues yo los conocí así, fui a abrir a los rumbos, este documental, y cuando llegamos a entrevistar a un chinampero, nuestro gran maestro Juan, que lamentablemente ya no está con nosotros, se fue a las estrellas, paz descanse, lo grabaron y tenía sus pies y sus pisitos llenos de lodo. Y les estaba enseñando el sistema del chapín, que es un sistema milenario que se conserva en Xochimilco, que es el mismo sistema que ocuparon los xochimilcas hace 900 años y que ocuparon los mexicas. De hecho, toda la ciudad de México, Tenochtitlan, estaba rodeada de chinampas. Ese mismo sistema, ¿no? Que se saca el lodo del fondo del canal, se hace una cama de lodo que se llama almárcigo, y con un tipo tridente se hacen los cuadritos y con nuestros dedos los hoyitos, y ya está listo para sembrar al siguiente día. Es un gran trabajo. Ese sedimento, ese lodo que está en el fondo del canal, tiene todos los nutrientes que necesita una planta para crecer. Las algas, peces, todo lo que se vaya al fondo del canal, tiene todos los nutrientes. Hay lodo que tiene ahí 30, 50 años debajo, entonces no necesitas fertilizantes, ni pesticidas, ni agroquímicos. Ahí, por ejemplo, está mostrando a mi hermano una imagen del maíz que se nos da en Xochimilco, que es el maíz chinampero. Ese maíz rojo es el más resistente. El año pasado, en la gran sequía que hubo, ese es el que más nos sobrevivió. Y estamos conservando las semillas, haciendo nuestro banco de semillas, compartiéndolo con otros colectivos que cooperamos, como FASOL, es una organización con varios colectivos, y nos comparten semillas, les compartimos semillas, ellos lo siembran en sus tierras, nosotros en la nuestra, y así hacemos nuestro banco de semillas que contrarresta a estas empresas como Bayer, Monsanto, ¿no? Que quieren apropiarse de la alimentación, patentar la alimentación humana, que es terrible. Entonces, muchas de las cosas que hacemos ahí es enfocadas en tres cosas principales que tiene Xochimilco, de las cuales les enseñamos el verdadero Xochimilco, no el Xochimilco de la fiesta, el alcohol, y que todo eso es lo que está corrompiendo Claro. Xochimilco. Sí, Es es la un, es biodiversidad. un Xochimilco muchísimo más auténtico, más genuino, porque es un Xochimilco, digo, la palabra sería exagerada, pero creo que es muy real, milenario, ¿no? Porque tiene mucho tiempo, y que además hay que aceptarlo, compañeros citadinos que vivimos aquí en la Gran Mexico Tenochtitlan, en el Hueyaltépetl Mexico Tenochtitlan. Xochimilco es el pulmón de nuestra ciudad, es el pulmón, tanto nos brinda una mejor calidad de aire, que nuestra ciudad desafortunadamente se encarga de ser lo opuesto, pero también brinda una gran cantidad de alimento que inmediatamente sale, y que además de eso yo soy testigo de comprobar el alimento específicamente crecido en Chinampa tiene un sabor muy distinto a que consumimos en el mercado o el supermercado. El sabor es muchísimo más potente, y además de eso es la textura de lo que tú te estás alimentando cambia. Un ejemplo claro es por esas calabazas, si cuando hay una buena cosecha de las mazorcas,
en ciertas veintenas, cuando las lluvias alimentaron perfectamente la tierra y se dio esta mazorca bastante bien. Las calabazas que están en conjunto con ella tienen un sabor totalmente diferente a la que tú comprarías en cualquiera de esas empresas gigantes. Nos pregunta Ángel Ausencio que dónde puede adquirir maíz rojo. Bueno, pues de mi parte yo te podría decir que el maíz rojo únicamente lo he probado en el estado de Guerrero, pero no sé si Totecpal aquí te pueda orientar aquí en nuestra gran capital mexica, si se puede conseguir aquí ese maíz rojo. Claro, con nosotros lo pueden conseguir, será un honor. La única condición que ponemos es, pues, que lo siembren, Ahí está. que lo siembren y que lo cuiden. Pero nosotros tenemos este maíz que ven en la foto, es un maíz chinampero. Uh-huh. Y es el que se da, del maíz rojo sale el pinole, ¿no? Es de ahí sale el pinole. Y también sembramos maíz azul, maíz blanco, de otros, pero el que más resiste aquí es el rojo. Sí. Y pues sí, obviamente, justamente lo que decía Adrián es muy importante. Y Xochimilco le ha dado a la Ciudad de México, en su historia, más del 50% de su agua. Y desde el siglo pasado, enfrente de mi casa hay un acueducto que desde el siglo pasado se entubó para abastecer las colonias más ricas de la ciudad, como la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, partes de Tlalpan, han sido abastecidas de agua desde el siglo pasado. Xochimilco es un receptor de agua natural increíble. Todos los bosques de Tlalpan, toda el agua que viene de esos bosques desemboca aquí. El deshielo de la estación, bueno, lamentablemente por el calentamiento global ya no hay siempre hielo, nieve, pero el deshielo desemboca en Xochimilco. Estamos en el corredor biológico neotransversal de la Ciudad de México, donde toda la zona volcánica mineraliza el agua. Entonces, el agua que llega a Xochimilco está ya mineralizada. Exacto. Y las chinampas son filtros de agua natural, lo que ahora está mucho de moda de los filtros. En la temporada de lluvias de mayo a noviembre son filtros de agua natural y potabilizan el agua. Entonces, son oxígenos, son pulmones de oxígeno grandísimos cada chinampa, como dice Jazmín, con la que colaboramos, que lleva el proyecto de Ruta de la Ajolote. Salvar una chinampa es salvar al mundo entero. Cada chinampa es un pulmón muy grande y es un humedal tan importante que lo ignoramos. Los biólogos con los que trabajamos de la UAM, de Chapingo y de la UNAM nos comentan que si Xochimilco desapareciera, como dice Ernesto, el biólogo de Chapingo, que es experto, si Xochimilco desapareciera, incluso afectaría al 1% del calentamiento global. Sí. Y gran parte del clima de la Ciudad de México depende de Xochimilco y de todo el país. Entonces es Correcto. el hogar de más de 300 especies de animales, entre ellas el ajolote, que Uh-huh. nosotros trabajamos en la reinserción del ajolote a su hábitat natural, en la conservación de la agricultura, que es por eso Xochimilco también tiene el nombramiento de Patrimonio Agrícola Mundial, porque conserva uno de los sistemas agrícolas más complejos sobre la Tierra, que sobrevive en una de las ciudades más caóticas del mundo. Y más los saberes, ¿no? Como los saberes del el arte culinario, de las medicinas, de las plantas medicinales y del idioma náhuatl, porque Exactamente. Xochimilco es un pueblo nahuatlaca. Exacto. Pues Uh-huh. aquí tenemos un comentario de Eddie Cabrera Castañeda que dice que básicamente nuestra ciudad está acabando con Xochimilco y es difícil aceptarlo, pero es un hecho. Pero también hay que no solamente enfocarse en lo negativo. Si se está acabando Xochimilco, entonces hagamos lo positivo. Tenemos entonces que generar proyectos como por ejemplo Teotecpatl tiene con la Ruca la Jolote, con Guardianes de la Tierra, y como Cali Mexica aquí tiene programas de enseñanza de siembra y herbolaria, que te hacen así a ti ser consciente de la importancia de volver a regresar y cultivar tu pedacito de tierra. Me acuerdo muchísimo de esa ocasión, Teo, cuando fuimos, me parece que hace aproximadamente 2 o 3 años, Uh-huh. ahí junto con la Ruta del Ajolote, y que estaba todavía, pues, este maravilloso maestro que, pues, como tú Señor dices, Juan, ya estaba, ustedes todavía lo ya está en conocieron. Midland, claro, nosotros lo conocimos, y que me acuerdo muy bien platicando con él, que él me dejó un pedazo de sabiduría que nunca se me va a olvidar. Él me decía, si tú no tienes un cuadrito de tierra, no tienes nada en este mundo. ¿No? Un cuadrito de tierra, él se refería a esos chapines, pero obviamente lo puedes expandir al tamaño que tú quieras, porque el cuadrito de tierra representa lo que tú eres, representa que eres una semilla, y si no cuidas esa semilla,
pues simplemente no te estás cuidando a ti mismo. Entonces, a mí esa visión, que también viene del náhuatl, por cierto, esa visión de que todos somos semillas y todos los seres vivos venimos de una semilla, nacemos del concepto de una semilla. Si nosotros no cuidamos el ambiente donde nosotros crecemos, pues simplemente vamos a ir acabando. Entonces, está muy bien que digamos, bueno, no está muy bien que digamos la ciudad está acabando con Xochimilco, pero estaría mejor decir, generemos propuestas que ayuden a que esto no suceda, como tanto Teo como Cali Mexica lo estamos logrando, ¿no? Entonces, Teo, ya para ir finalizando nuestra gran plática, que yo creo que aquí nos podemos aventar 3 o 4 horas y nuestros alumnos tienen muchísimas preguntas, me gustaría que nos tomáramos esta última parte para que nos contaras, sobre todo a los interesados, sobre el curso del México Antiguo. Nuestro compañero, nuestro maestro, Teotecpatl, que para mí es un hermano del corazón, se ha animado a abrir las puertas de su conocimiento en un curso que va a tener 8 clases, donde pues todo lo que él ha adquirido de experiencia lo va a tratar de conceptualizar, de resumir, de sintetizar en un viaje que nos va a llevar desde la clase 1 hasta la clase 8, a partir de lo que se llama el México Antiguo, nuestra verdadera historia. Teo, muy brevemente, como digamos, como tocando la superficie del curso, ¿qué es lo que nuestros alumnos de Cali Mexica van a esperar con este curso? Pues bueno, muy emocionado de empezarlo. Es parte fundamental para mí como una persona citadina, que no realmente no tuve la oportunidad de haber nacido en un pueblo nativo, pero que lo poquito que yo puedo aprender y que he podido aprender es como dar esa pequeña eh, guía, si se podría decir así, hacia entender de una manera más eh, consciente, de una manera más sensata, qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, de dónde somos, cuál es nuestra historia, qué parte de ese México que fue cortado con la llegada de los europeos fue detenida, y qué es de lo grande que fue lo que sobrevive, qué es lo que sobrevive de eso, y cómo podemos acercarnos a ese pensamiento que no nada más está en los museos, sino que está vivo. E incluso terminando el curso, pues, acercarlos hacia las prácticas, ¿no? Pues, ustedes podrán acercarse, si viven aquí en la Ciudad de México, al aprendizaje de la danza. Puedo recomendar, incluso si no viven en la ciudad, ciertos lugares o grupos que yo conozco lejos de la Ciudad de México donde pueden entrar, que puedan llevar a cabo esto a la experiencia. Entonces, veremos cuestiones como de dónde viene la danza, que es muy famosa como danza azteca. Hablaremos del México prehispánico, hablaremos del pensamiento, de ese México que sigue vivo a través del idioma, y también hablaremos sobre los mitos tan complejos del México antiguo, ¿no? O sea, ya vieron que esta plática se pasó así de volada, y hablamos de cosas que se van extendiendo. Entonces, hablar simplemente de Quetzalcóatl puedes llevar toda una plática. Entonces, Sí. estos 8 serán como una introducción realmente, ¿no? Pero veremos varias facetas del México antiguo, resumidas un poco, para que pues, posiblemente a futuro podamos seguir, digamos, más pues, especializándonos en secciones para profundizar. Pero bueno, en concreto, pues es justamente adentrarnos en el pensamiento antiguo para justamente sembrar la semilla de enamorarnos de este lugar donde nos tocó pues crecer y aprender, que es México. Y pues nada, muy emocionado de los que estén, y esté uno o estén 10 o los que estén, aquí estaremos para compartir. Exacto, la maravillosa fuerza que tenemos aquí con todos los maestros que deciden portar su tiempo, su voz, su viento y su hijio, su esencia, en otras palabras, para aquí, para Cali Mexica. Nosotros nos preocupamos muchísimo porque nuestros alumnos reciban
no solamente una excelente calidad de curso, sino que también se les siembre algo muy bonito en su corazón y que además de eso se den cuenta, abran los ojos de que hay grandes proyectos en todo lo que es nuestro país, que estamos haciendo activamente eh, cosas para poder mejorar nuestra calidad de vida y tener un poco más una cercanía mayor a la identidad que nos corresponde como un pueblo originario también. Bueno, compañeros, antes de despedir amablemente y como se merece, nuestro gran amigo Teotecpatl, que ahora va a ser su Temachtenitzin, su gran noble maestro, me gustaría rápidamente recordarles que este mes vamos a tener dos cursos maravillosos, que es el maestro Teotecpatl va a dar en junio el curso de Historia del México Antiguo, si no mal recuerdo que así lo nombramos el curso, Historia del México Antiguo, que como él bien lo menciona, es una introducción, ¿no? Una introducción a todo muy amplio, conocimiento que tenemos en nuestra cultura y que posteriormente desarrollaremos en otro curso, dependiendo la cantidad de alumnos que se sumen. Y por otro lado, también tenemos un curso que lo va a dar César Morlán, llamado Cronodistancias, un acercamiento a la arqueoastronomía de la cuenta del tiempo mexica, el cual tiene 13 temas maravillosos contenidos en 8 clases. Este curso sí es necesario que tengas un conocimiento previo a lo que es la cuenta del tiempo llamada Tonalpohualli y Xiuhpohualli, es decir, que ya tengas por lo menos el conocimiento de los 20 símbolos o conocidos como días o tonali, y un conocimiento de la cuenta del tiempo Tonalpohualli y del Xiuhpohualli, para poder más o menos avanzar a gran paso con César Morlán. Y también ustedes pueden adquirir el libro de Trecenas, que se encuentra aquí, directamente a través de nosotros, y le hacemos llegar a César Morlán la solicitud de que ustedes están interesados en adquirir su libro. Pues bueno, Teo, muchísimas gracias. Yo creo que hay alumnos aquí que seguramente te van a seguir, que van a ir a tus redes, que te van a comentar, que se van a sumar contigo. Si es así, pues Teo, yo creo que aquí tienes en Cali Mexica, y lo sabes perfectamente, tienes una hermandad de personas muy profesionales que estamos enfocadas sobre todo a poder brindar el conocimiento de lo que se podría decir de un México antiguo a la voz moderna, a los medios modernos que son los medios digitales. Y quisiera yo dejarte estos últimos minutos para que nos dejes un mensaje, sobre todo a aquellos jóvenes que nos están sintonizando aquí en este en vivo. Un mensaje bello, un mensaje que nazca del corazón, un mensaje que salga directamente de tu voz, de tu hijío, de tu esencia, sobre lo que representa para ti eh, todo lo que hemos platicado. Muchas gracias, Adrián. Pues solamente agradecer a las personas que están interesadas en saber un poco más sobre nuestras raíces. Sabemos que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cada una de las personas que le nace esa curiosidad de saber un poco más, es algo grande, eso es algo muy grande porque eso nos diferencia. Yo tengo muchos amigos de otras partes de Sudamérica, por ejemplo, que dicen, es que ustedes tienen una cultura tan arraigada y queremos que sea aún más, ¿no? Pero que sea de una manera más sensata, que caminemos con los pies en la tierra. Hay mucho de lo New Age que se ha mezclado en muchos de los movimientos y yo quiero compartir con ustedes algo más original, lo más original posible, eh, para que puedan acercarse correctamente a las personas correctas, a los lugares correctos, y que todo eso sirva para el desarrollo del ser, porque el conocimiento de nuestros antepasados, que sigue vivo en los pueblos, en especial en los pueblos nativos vivos, eso, lejos de solamente ser un libro o de solamente estar en un video o en una publicación, está vivo en el pueblo. Y eso es tal vez no todo es de todos, porque hablaremos cosas como de apropiación cultural, ¿no? Pero hay cosas que son de la humanidad y lo que sea de nuestros antepasados que nos sirva para ser mejores seres humanos, eso es
algo muy grande, y más si eso se puede transmitir a otras personas, a los niños, la educación, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante. Ahorita estoy en un proyecto con el maestro Everardo Lara González, que queremos meter las matemáticas a los libros de texto gratuitos. Él lleva como 40 años intentándolo y no ha desistido, ¿no? Y es uno de los maestros que próximamente estaremos ahí presentándoselos a toda la comunidad de Art Mexica y Cali Mexica. Entonces, pues nada, gracias a todos por su interés y pues que sea todo por el amor a este hermoso país llamado México. Nos vemos pronto. Maravilloso, muchísimas gracias, Teo, alumnos, un abrazo y recordemos la frase que identifica sus proyectos que son de ustedes. Campaticate, campatishkake, totlachtlhuantonemilis, nochipa nemis, de nochitzin. Mientras estemos aquí, mientras hemos escuchado, nuestra lengua siempre se mantendrá viva, queridos y nobles alumnos. Nimis tlazocamachililia, se animan, gracias, Teo, tlazocamati. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Hasta luego. Se animan. Total, es que